Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 263, correspondiente al día 27 de noviembre del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año, ratificado por ley 1697. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 295 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 3 de ellos resultados positivos a coronavirus, todos de la ciudad de Clorinda. 2. Los primeros 2 casos positivos del día de la fecha son 2 mujeres, de 36 y 41 años de edad, ambas de la ciudad de Clorinda, que estaban aisladas por ser contactos estrechos de casos positivos previos de dicha ciudad y que dieron resultado positivo en su segundo hisopado de control al 7º día de la cuarentena. 3. El tercer caso positivo del día de la fecha se trata de una joven de 19 años de la ciudad de Clorinda que consultó en el hospital local por cefalea post-traumatismo de cráneo. Al quedar internada y procederse a su hisopado de manera previa a su traslado a Formosa, capital, para estudios, el resultado del mismo es positivo a coronavirus. Ante los diagnósticos informados, las pacientes son trasladadas para internación en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. 4. En el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a 5 pacientes, 3 mujeres de 23, 24 y 65 años y 2 varones de 23 y 27 años, quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de infección, han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR con 3 días de diferencia entre uno y otro. Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 216. Total de casos recuperados, 167. Total de casos activos, 26. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 22. Cantidad de test realizados a la fecha, 25.631 con un 0.84% de positividad. 6. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 65. Casos activos, 15. Casos diagnosticados en julio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 24. Personas en cuarentena en Clorinda 66. 7. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 732. Control en la vía pública, 10.482 personas y 8.311 vehículos. Infracciones, 89 vehículos por restricción de circulación y patente y 366 personas por restricción y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 2. 8. Informamos que avanza el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de continuarse con los ingresos habituales y permanentes de personas por razones humanitarias, de salud
de educación y trabajos esenciales. Para el día de hoy han confirmado su ingreso 208 personas hasta el momento, cumpliendo con los protocolos sanitarios del programa de ingreso ordenado y administrado. Estas personas serán ubicadas en centros de alojamiento preventivos, tanto de la ciudad capital como del interior provincial. Asimismo, informamos que ya son 19 los certificados de PCR positivos a coronavirus que fueron enviados de manera previa por personas en las listas, cuyas fechas de ingreso serán reprogramadas para cuando tengan su alta médica. Esto demuestra la importancia de este requisito sanitario previo para el ingreso a la provincia, ya que disminuye la posibilidad de brotes en los centros de alojamiento preventivo y ayuda a resguardar la salud de los ingresantes y de la comunidad toda. 9. Con provincianos, a pesar de la contundencia de los resultados sanitarios, del trabajo serio y responsable que estamos realizando unidos, pueblo y gobierno, existen sectores y grupos de interés que tienen como único objetivo tratar de empañar este enorme esfuerzo colectivo. Debemos estar prevenidos frente a ello. Las noticias falsas sobre el cobro de los estudios de PCR por parte de la provincia de Formosa son un claro ejemplo de ello. Lo cierto es que el estudio de PCR previo lo realiza el ingresante en la provincia donde se encuentre actualmente. En algunas de ellas pueden hacerlo gratuitamente, en otras deben pagarlo. Es una decisión de política sanitaria de cada jurisdicción. Una vez en el territorio formoseño, el gobierno provincial asume los costos de hisopado, alojamiento, alimentación, seguridad y atención médica para todos, salvo para aquellas personas que elijan lo contrario. Los datos son indiscutibles. Los 19 certificados de PCR positivos enviados previamente por los ingresantes hasta el momento ponen en evidencia la importancia de este requisito sanitario, puesto que, proyectando los contactos estrechos, ha permitido evitar un centenar de contagios que se habrían producido en diferentes centros de alojamientos preventivos. La única verdad es la realidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 263 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Hay un aspecto que no es menor, ya que este virus nos ha cambiado la vida. Y ese aspecto no es menor, es lo referido a lo económico, que también tiene sus consecuencias. Al respecto, con la información económica relevante del día de hoy, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos hoy referirnos a dos noticias, dos informaciones. Una, las líneas de acción en el marco del ATP, y la otra a un índice adelantado de lo que es la actividad industrial actual en nuestro país. El acompañamiento del Estado para el pago de los sueldos de noviembre al sector privado, lo que se llama comúnmente el ATP. Este acompañamiento, a través de esta decisión política, ha permitido que millones de trabajadores en la República Argentina puedan recibir este subsidio del Estado mientras la empresa donde ellos trabajan todavía no recuperó una dinámica económica que le permita hacer frente a las masas salariales. Los puntos principales del ATP
es la postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales de hasta el 95%. Es una medida importante porque ha aliviado también a muchos empresarios, sobre todo a muchas pymes, que no podían hacer frente al pago de las contribuciones. El salario complementario es lo que les comentaba, trabajadores y trabajadoras que han recibido el salario complementario en todo el país, muchos de ellos, y lo hemos dado ya con cifras, en nuestra provincia. También se otorgan créditos a tasas subsidiadas y recuerden que tiene una bonificación si cumple determinadas pautas de empleo, como por ejemplo preservarlas o aumentar las fuentes de trabajo de estos créditos, también transformarlos en subsidios, es decir, no reintegrables. Y lo último que se ha lanzado es el Repro 2. Los repros tienen toda una historia hasta el año 2015. Los repros es esta línea que permitía a las empresas, a las pymes en crisis, poder mantener activa su capacidad de trabajo con este auxilio que le daba el Estado. El Repro 2 está dirigido a empresas con actividades no críticas, pero que se encuentran afectadas por la pandemia. El máximo por trabajador del Repro es 9.000 pesos y la duración de este es por los próximos 2 meses. Es incompatible con otros beneficios que también forman parte, algunos del ATP y otros del Repro 1. ¿Qué dice la resolución que dictó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social recientemente? Bueno, dice que los empleadores y empleadoras que iniciaron su actividad económica a partir del 1 de diciembre del 2019 quedan eximidos de cumplimentar los requisitos que anteriormente se solicitaba para acceder a este tipo de beneficio. Es decir, no van a tener que presentar los balances y otras cosas más que sí se van a exigir para aquellas empresas cuya actividad comercial haya comenzado o se haya iniciado antes de diciembre del año 2019. Esto va a permitir, entonces, a aquellas empresas, repito, que comenzaron su actividad comercial a fines del año pasado, no cumplimentar una serie de requisitos que quedan únicamente para las demás empresas, es decir, las que ya venían trabajando. Y este es el índice adelantado que les dije que es muy interesante. Este índice adelantado marca en azul la referencia de CAMESA, es decir, el consumo de energía eléctrica. Y los puntitos rojos es la producción industrial en la República Argentina. Comienza a medirse el 30 de enero de este año, ese es el punto cero, 30 de enero del 2020, y se midió hasta el 11 de noviembre pasado. Hay una expansión del 3,5 interanual en noviembre, del 5 al 11 de noviembre, el 54% de las plantas industriales relevadas por CAMESA consumieron más energía que en el mismo periodo del año 2019. Es decir, del 5 al 11 de noviembre de este año, el consumo de energía es mayor al del 5 al 11 de noviembre del año pasado. Y el consumo total, la línea azul, ya ha pasado toda la etapa prepandemia y se está ubicando ya en niveles de una expansión interanual del 3,5%. Día del Trabajador Previsional. ¿Por qué se celebra en la Argentina el Día del Trabajador Previsional? Se celebra establecido por la ley 26.533, una ley del 28 de octubre del año 2009. Ahora, ¿por qué toma este día? Toma el 27 de noviembre porque el 27 de noviembre del año 1943 asumía como secretario de Trabajo y Previsión de la Nación el coronel Juan Domingo Perón, el hombre que cambió la historia de la seguridad social argentina, y en su homenaje
se estableció este día como Día del Trabajador Previsional Argentino. A todos ellos, nuestras felicitaciones, nuestra salutación y, como siempre decimos, un abrazo a la distancia hasta que podamos hacerlo fraternalmente. Eso es todo cuanto queríamos informarles por hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. Es importante que en el día de hoy recibieron el alta médica de nuestro Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita 5 pacientes, pero aún permanecen con provincianos internados allí y a todos nos importa el estado de salud. Por ello, con el parte respectivo diario, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, efectivamente, como muy bien lo dijo el doctor, hoy tuvimos la dicha de alta de algunos pacientes, de algunas personas ya dejaron de ser pacientes, están cumpliendo su tiempo para volver a su familia, a sus trabajos y a sus quehaceres. Así que esa es la idea, que todos puedan irse de alta sin mayores complicaciones. El resto de las personas que aún todavía continúan internados, hay 6 de ellos que presentan síntomas, todos ellos son síntomas leves, ninguno requiere oxígeno, ni terapia intensiva, ni respiradores, o sea que todavía todos estos días, y esperemos que siga así, la terapia intensiva estará sin paciente y esperemos que siga así, como vuelvo a decir. Actualmente estas personas que están con síntomas leves están solamente con cuadros banales que clásicamente y fácilmente se pueden manejar con medicación como antiinflamatorios para los dolores, como de cabeza o de cuerpo. No han presentado fiebre por ahora y algunos presentan congestión nasal. Dentro de todos el resto de las personas tienen los parámetros también están estables, controladas sus cuadros o sus antecedentes patológicos previos, ¿sí? Como la presión o como la diabetes, están todos controlados sin mayores complicaciones. Así que esperemos que el transcurso de su internación ocurra lo mismo y veremos realmente que se puedan dar altas, así como en el día de hoy fueron todo este número de personas dadas de alta, esperemos que también se den de alta más adelante según la evolución de estos cuadros. Gracias. Gracias a usted, doctor. En verdad, la situación sanitaria de Formosa es algo que merece ser respetada por todos, porque pueblo y gobierno han puesto absolutamente todo en defender con uñas y dientes este estatus. Por eso es importante conocer cuál es la situación contextual en la que nos encontramos. No somos una isla como Nueva Zelanda, que tiene el mejor estatus sanitario a nivel mundial. Somos una provincia integrada en una región concreta. Al respecto, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, nos brindará la información respectiva. Doctor. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Acá tenemos en esta placa la información referida a esta enfermedad en todo el mundo. Ahí vemos que el caso total de infectados por esta enfermedad a nivel mundial asciende ya a 61.135.553 personas, mientras que el total de personas fallecidas por esta enfermedad en el mundo es de 1.436.428 personas en total en todo el mundo. ¿Cuáles son las últimas medidas que están tomando en el mundo? Lo vamos a pasar a detallar. En la Argentina vemos que el número total de casos ya asciende a 1.399.431 personas afectadas por esta enfermedad. Pacientes o personas fallecidas por esta enfermedad, ya tenemos un número de 37.941 personas. Un total de 87,7 ya están recuperados de esta enfermedad en la Argentina. Y aquí vemos lo que está pasando en China, donde tenemos ya 91.850 casos
y un total de 4.742 muertes en China. Podemos observar que es un número bajo de personas infectadas y un número también bajo de personas fallecidas, teniendo en cuenta la extensión y los más de 2.000 millones de habitantes que tiene este país. Pero acá en China se informó hoy que tuvieron 9 casos de coronavirus de transmisión comunitaria en una región de Mongolia Interior, donde las autoridades cerraron escuelas públicas y lugares públicos, suspendieron vuelos y prohibieron banquetes y otras reuniones sociales. Los casos fueron detectados en una ciudad de cerca de 200.000 habitantes, ubicada cerca de la frontera con Rusia. Entonces, una ciudad de 200.000 habitantes y solo 9 casos de transmisión comunitaria y las medidas que tomaron. Por eso tienen también este tipo de resultados tan buenos desde el punto de vista sanitario. Las autoridades ordenaron realizar un test a todos los residentes para detectar nuevos casos después de registrar rebrotes en otras partes del país la semana pasada. El transporte terrestre desde y hacia esa ciudad se cortó y fue restringido el movimiento por toda la ciudad, informó la agencia de noticias chinas. Entonces esta ciudad, con más de 200.000 habitantes, 3 veces más grande que Clorinda, se detectaron nada más que 9 casos de transmisión comunitaria y se tomaron medidas de bloqueo total. En Inglaterra vemos que tenemos 1.574.562 personas afectadas por esta enfermedad, con 57.031 personas fallecidas por la misma enfermedad. Según el gobierno británico, Inglaterra seguirá bajo fuertes restricciones en reuniones sociales y las actividades comerciales, aún después del levantamiento del confinamiento. Una gran franja del centro de Inglaterra, incluyendo las ciudades de Birmingham y Manchester, estarán en el nivel más alto que limita la actividad a restaurantes, a los retiros o envíos de domicilio y ordena el cierre de cine y otros sitios de ocio. En Estados Unidos tenemos un total de 12.827.812 personas que padecieron esta enfermedad y un total de 262.275 personas ya fallecidas por esta enfermedad. Y ayer tuvieron la suma de 2.400 personas muertas por esta enfermedad. 2.400 personas. Dice que celebró ayer, jueves, un día de acción de gracia ensombrecido por la pandemia que registró la cifra diaria de decesos más elevada en 6 meses. Podemos observar cómo están trabajando los equipos de salud, ya retirando, ¿no es cierto?, los pacientes y cadáveres inclusive en ese país. En Uruguay tenemos también que la situación se está descontrolando bastante porque tenemos 5.117 casos en el Uruguay con 74 muertes en ese país, 1.022 casos activos, entre los cuales 129 se contabilizaron en las últimas 24 horas, lo que significa un nuevo récord para el país y la primera vez que la cifra de casos supera los 1.000 desde el inicio de la pandemia. En el Paraguay siempre es importante por la gran cantidad de kilómetros de fronteras que tenemos con nuestra provincia y lo que sucede en Paraguay impacta directamente sobre nuestra situación sanitaria, fundamentalmente en lo que es Asunción con Clorinda. Y ahí tenemos 79.517 casos totales en el Paraguay y 1.704 muertes por esta enfermedad y 639 casos nuevos. Ahí vemos algunos titulares, los diarios donde reportan esta situación que son de la República del Paraguay. En Salta, provincia que también nos interesa porque es limítrofe con la nuestra, advierten que la relajación pone en riesgo la calma situación epidemiológica.
Ahí tenemos que en la unidad de terapia intensiva de esa provincia hay 94 pacientes, 34 los mismos están con respirador. Ya tienen un total de 21.029 casos totales de enfermos por esta enfermedad y 972 personas que fallecieron por esta misma enfermedad. En el Chaco registró 250 nuevos casos de coronavirus y otras 9 muertes. Un titular de un diario chaqueño. Ya asciende a 18.498 casos totales en el Chaco, con 542 muertes por esta misma enfermedad. También vemos titulares de otras partes del país. En Entre Ríos murió otro enfermero entrerriano. Recordemos que acá no tenemos ninguna persona fallecida del sector salud ni de seguridad social, que son las personas que están en la trinchera y con más contacto con los pacientes portadores de esta enfermedad, y ni siquiera de la seguridad, de la policía y ni del sector salud tenemos un solo fallecido en nuestra provincia. En Corrientes, Capital y Paso de los Libres repiten tendencia de contagios y surgió un fuerte brote en Ituzaingó. Hay otro en Bariloche, Río Negro. Los contagios en Bariloche ya rozan los 1000 y hay preocupación en esa ciudad. Y aquí vemos lo que es en la ciudad de Buenos Aires, ya con un total de 5.186 personas que fallecieron, lo que le da una cifra de 1.686 muertes por millón de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. El total promedio del país es de 835 muertes por millón de habitantes. O sea, la ciudad de Buenos Aires supera el doble del promedio país en esta cifra y es la que más muertes registra por millón de habitantes, mientras que en la provincia de Formosa tenemos una sola persona fallecida y nos da una cifra de un fallecimiento por millón de habitantes. Acá podemos observar en esta fotografía al gobernador con el jefe de gabinete observando las camas de terapia intensiva totalmente equipadas, adquiridas con recursos provinciales, equipadas para el Hospital Evita, y lo que brinda justamente este estatus sanitario que también estamos teniendo, que si bien tenemos personas infectadas que provienen de afuera, porque no tenemos circulación comunitaria en la provincia, salvo Clorinda, vemos ahí cómo estas salas están muy equipadas con aislamiento, vemos que tiene un vidrio, desde donde los médicos, los enfermeros hacen todos los controles y limitan, ¿no es cierto?, mucho el contacto con los pacientes. Acá podemos observar también en esta etapa que estamos viviendo de acondicionamiento de los centros de aislamiento preventivo, cómo los voluntarios están trabajando, equipando cada uno de estos centros con las camas, con los colchones, habilitando los lugares, limpiando, colocando las cortinas, preparando para recibir a todos los formoseños que deben ingresar, miles de ellos, en los próximos días. Estas son palabras de nuestro gobernador cuando estuvo visitando el centro de logística que está en el Galpón G, que dijo, vamos a salir de esta, pero la única manera es todos juntos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y verdaderamente conocer los números implica darnos cuenta de nuestra realidad. Si hubiéramos aplicado las mismas políticas sanitarias que aplicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en nuestra provincia, hoy tendríamos que tener más de 1000 muertos. La pandemia nos puso a prueba a todos. La cuestión es, ¿qué rol quiero asumir yo ante la pandemia? Al respecto, con una pregunta muy profunda para cada uno de nosotros, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos va a llamar a la reflexión. Doctor. ¿Cómo enfrentamos la pandemia? ¿Cómo enfrentamos esta lucha contra este enemigo invisible? Básicamente hay dos medidas que son las más importantes, que todo el mundo la ha puesto a prueba de distintas maneras. La primera son las medidas sanitarias que refieren a las políticas de salud, a las políticas públicas de salud, ¿no? Que son todas las que, en este caso, el gobierno de la provincia de Formosa, con las medidas del ingreso ordenado y administrado, con las cuarentenas al ingreso, con la cantidad de hisopados, con el seguimiento de los camioneros, con la detección de los ingresos irregulares, está demostrando
estos resultados. Entonces son las medidas públicas, la política de salud establecida por un gobierno. En este caso hablamos del gobierno de la provincia de Formosa. Y por otro lado son las medidas individuales. Y en esto siempre hablamos de que es fundamental la responsabilidad, la conciencia de cada uno en el cuidado personal, que también hace que cuide a la persona que tiene más cercana, que son sus seres queridos, su familia, y también a la comunidad. Son las dos patas, digamos así, de este caminar que tenemos todos estos meses contra la pandemia. Hablando del aspecto más individual en este caso, tiene que ver cómo nos paramos ante esta situación, qué actitud tenemos. Por eso esta pregunta que hacíamos al principio es de reflexión y de darnos cuenta un poco dónde estamos parados. Me pareció interesante poder compartirlas y cada uno podrá identificarse en alguno de estos lugares. ¿Quién quiero ser durante la pandemia? Decía el título de esta publicación. Y nos referíamos fundamentalmente a 3 lugares que uno puede estar parado y sintiendo cómo está evolucionando esta pandemia después de 11 meses en el mundo y cerca de 8 meses y medio en Argentina. Entonces está la zona del miedo, que es la primera zona donde uno se para ante la incertidumbre, ante el desconocimiento, ante el temor justamente de cómo al principio no se sabía de este virus nuevo, qué podía pasar. Entonces muchas personas se transformaban en acopiadores, guardando cosas, comprando digamos así, elementos que pudieran ser para un tiempo, quedarse en la casa, con miedo, con mucha bronca inclusive, muy quejosas, reenviando mensajes muy negativos, fácilmente irritable. Y mucho de esta situación de quedarse en esa zona de miedo justamente obedecen a este desconocimiento de lo que hoy entendemos como mecanismo de transmisión y como mecanismo de protección, fundamentalmente, que existen y que están demostrando resultados positivos, como estamos informando los resultados de la provincia. Entonces, esta es la primera zona de miedo. Saliendo de esta zona, ¿qué haríamos si no estamos en esta zona de miedo? Y pasamos a una zona ya de aprendizaje. Y esta es la zona de aprendizaje que dijimos, estamos aprendiendo durante esta pandemia cómo cuidarnos. Y en esto también teníamos que identificar nuestras emociones, tomar conciencia de la situación, pensar positivamente, evaluar la información que nos ingresa en nuestra mente y en nuestros sentimientos también, porque nuestros pensamientos después hacen lo que sentimos, y también si la información es negativa, eso nos transforma también en personas más vulnerables. Entonces, evaluamos la información, vemos el lado positivo de lo que podemos aprender durante la pandemia, y esto nos da, lógicamente, una actitud mucho más sana para seguir enfrentando esta pandemia, porque aprendemos cosas nuevas, buscamos personas positivas que también nos ayuden a sobrepasar estas situaciones, nos apoyamos en cosas buenas, vemos el lado positivo del vaso, como habitualmente se dice, cuando la mitad del vaso puede estar lleno, la mitad vacío, vemos el lado lleno, hacemos algunas actividades rutinarias, nuevos aprendizajes, la meditación también está demostrada como un efecto positivo para tranquilizar todos los impulsos de miedo y negativos. Y después finalmente la zona de crecimiento, que es la zona que sí que nos permite salir victorioso de esta situación. Decimos que es la zona donde justamente uno muestra la resiliencia, que va a salir mejor de esta pandemia. Y ahí encontramos un propósito para todos los días, pensamos en los demás, nos volvemos más solidarios, realmente damos un servicio de acuerdo a nuestras capacidades, vivimos el presente intensamente, tratando de ayudar a los otros, poniéndonos en el lugar de la otra persona, agradeciendo cada día de vida y valorando lo que tenemos, mantenemos un estado emocional alegre y contagioso y buscamos la manera de adaptarnos a estos nuevos cambios. Esta zona de crecimiento, esta zona personal, es la que nos permite responder a la pregunta, ¿cómo hacemos posible lo imposible? Este gran desafío que nos ha puesto el gobernador enfrente de esta situación ya crítica que venimos atravesando con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, enfrentar esta situación particular del ingreso de muchas personas y nos puso un desafío enfrente,
cómo hacer posible lo imposible. Y es con una actitud como esta, una actitud solidaria, como están demostrando los más de 20.000 voluntarios que están trabajando día a día para poder realizar esto en el corto tiempo. Entonces, aparte de estas cuestiones personales de actitud, y que también me hace recordar esta frase que la comparto, que decía Napoleón: lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes. Esta palabra también nos tiene que motivar a nosotros realmente a ponernos más fuertes ante esta adversidad, confiando que vamos a salir victoriosos, que vamos a salir en mejor posición, si nos comportamos de una manera solidaria, como lo están demostrando todas las personas que están trabajando día a día para que se cumplan estas acciones. Además, lógicamente, confiando en Dios. Dios sabemos que es también la fuente de la energía y de lo posible. Con esfuerzo y con voluntad podemos salir adelante. Y en el corto tiempo que nos han puesto en esta prueba actual, es porque la organización vence al tiempo. Y esto también es cierto, porque se está demostrando a través de un trabajo organizado, de llamadas que se están haciendo diariamente a las personas que van a ingresar, previendo los alojamientos y todas las necesidades que puedan llegar a tener durante estos 14 días, el trabajo que estamos haciendo. Una prueba de ello, también aparte, y comparto esta foto, que están trabajando los equipos de salud en cada uno de los centros de alojamiento. En cualquier lugar de la provincia va a haber médicos, enfermeros, administrativos, que van a trabajar haciendo un seguimiento diario de cada una de las personas que están alojadas. En este caso, esta foto es del Hotel de Turismo, donde el trabajo están haciendo el personal del Hospital Central, con médicos, enfermeros, preparados para recorrer cada una de las habitaciones, hacer una historia clínica y de acá más un seguimiento diario de los 14 días de alojamiento. Así que bueno, esto es para compartir nuestra situación actual y cómo la enfrentamos entre todos de una manera solidaria y pensando en el bien común. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Aprovechamos la oportunidad también para recordarles, antes que se nos vuelvan a enojar, el domingo la conferencia de prensa es a las 11 de la mañana con limitación de preguntas. Si quieren preguntar, vengan temprano. Una pregunta por periodista, gracias. Buenos días, Alejandro Richard para el LR8 Radio Nacional Formosa y el LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Doctor González, usted ayer hizo referencia al ingreso de las personas que no solamente se da por Mansilla, sino también por otro lugar que ahora no estoy recordando. Pero nosotros, al ser Radio Nacional y tener una llegada muy larga a través de toda la provincia de Formosa, recibimos consultas de formoseños que están en Salta o en Jujuy y que en teoría por ese lado no los dejarían ingresar y les piden que ingresen por Mansilla. ¿Cómo se da esta situación? Gracias. Sí, la verdad es que nosotros tenemos 4 ingresos oficiales a la provincia, terrestres, que es, el primero es Mansilla por la Ruta 11, el segundo es el Puente Libertad, que es el que está en el Colorado, el tercero es el Puente Lavalle, que es el que está a la altura de Perín, y el otro ingreso es por la línea Barilari, por la Ruta 81. Los 4 ingresos están habilitados para poder ingresar a la provincia. Estos aspectos son coordinados justamente por el centro operativo que nosotros tenemos en el Galpón G, en el que se realiza un acompañamiento telefónico de todas las personas que están dentro de los ingresos previstos a la provincia. La idea es que utilicen el ingreso más cercano al lugar en el que se encuentran. De hecho hoy ingresaron muchas personas por Barilari, porque venían desde la zona de la provincia de Salta y desde Jujuy. Alguna vez alguno también hizo un corte de algún audio por ahí dando vuelta de que solamente exigíamos ingresar por Mansilla, cuando por el Colorado también se ingresa. Es decir,
La verdad es que de a poco todas las fake news que se van generando van cayendo por su propio peso. No hay nada para ocultar. Entonces, a estas personas que se comunicaron con Radio Nacional, el ingreso a la provincia es por el ingreso más cercano al lugar en el que se encuentran. Lo que sí les pedimos es coordinarlo adecuadamente con el operador que tienen asignado para cada ingreso, porque cada uno de los ingresos también requiere un tratamiento distinto. Cuando entran por varilaria hay que hacer una cápsula, no podemos estar disponiendo, esto es algo muy organizado, entonces tiene también sus exigencias en ese sentido de circulación cada uno de estos ingresos. ¿Alguien quiere agregar más? No. Bueno. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta es si evalúa este Consejo la ampliación de días de atención al público del sector gastronómico, por lo menos los días feriados, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre tenemos 3 feriados. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el mes de diciembre va a ser un mes, digamos, con las fiestas que todos conocemos de fin de año, y también estamos dentro, no te olvides, del plazo que nos ha otorgado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También estamos con otros comprovincianos que van a ingresar en el programa en forma ordenada porque así lo iban solicitando. Entonces, el mes de diciembre indudablemente que va a ser un mes que vamos a ir analizando permanentemente cuál es la situación, cómo estamos, y bueno, y así se decidirá de acuerdo a los informes médicos, a lo que ellos aconsejen a este Consejo, pensando, por supuesto, en que son fiestas familiares, fiestas que todos queremos celebrar con las limitantes lógicas y necesarias. Ayer les mostraba, por ejemplo, el grupo de los chicos y chicas que están arreglando las figuras del pesebre, ¿no? Cuando nos preguntaron hace una semana atrás, ¿qué hacemos? Y hay que arreglar las figuras del pesebre. El 8 tenemos que estar con los pesebres, tenemos que estar con el arbolito. Si no nos puede paralizar la pandemia, pero tenemos que cuidarnos. Por eso me parece aventurado poder decirte hoy qué va a ocurrir para Navidad y qué va a ocurrir para Año Nuevo. Lo veremos día a día. Si me permiten, antes de la siguiente pregunta, agradecemos a los compañeros y compañeras de redes sociales que nos están monitoreando permanentemente. Hay una consulta que nos acaban de realizar de que hay una preocupación de algunas personas respecto de una obra al costado de la barrera en el barrio San José Obrero. Entonces, le pedimos al doctor Ibáñez que nos pueda contestar, por favor. Efectivamente, hay una obra que se está realizando muy importante en la barrera de defensa del lote 4. ¿Por qué es esto? Porque Vialidad Provincial, en forma más que responsable, está aprovechando precisamente las épocas del río bajo, las épocas de no lluvia hasta ayer, por lo menos, para poder trabajar en aquellos sectores de las barreras de defensa que requieren mantenimiento, ampliación, etc. No hay que dejar únicamente de pensar en arreglar las barreras, en arreglar las bombas para cuando comiencen épocas de lluvia. Hay que hacerlo precisamente en esta época. Bueno, comienzan las lluvias, las obras se demorarán, pero esos sectores es porque, según informó Vialidad Provincial, eran los sectores más críticos y más debilitados de acuerdo a los estudios que ellos habían realizado de la barrera. Por lo tanto, digamos, es una obra de refuerzo, es paralelo a la defensa, quienes allí viven por supuesto que lo conocen, es prácticamente otra barrera pegada a la actual. Es precisamente para darle mayor seguridad a toda esa gigantesca barriada que se conoce como Lote 4, pero que indudablemente son muchos barrios de nuestra ciudad. Gracias, doctor. Todos pueden ver de que el modelo formoseño no trabaja sobre la coyuntura, sino con una planificación. Estamos haciendo obras de futuro. No nos quedamos
ni en la historia, ni nos quedamos meramente en la coyuntura. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Para usted, doctor González, ayer ha dejado una frase, ¿no?, que diciendo: no me sorprende que el juez Carvajal se mande uno de Coboy, ¿no? Si puede explicar un poco más qué significa eso, teniendo en cuenta que desde el 4 hasta el 4 de diciembre ya se da el recambio, ¿no? Así que, ¿qué puede llegar a pasar en los siguientes días? Muchas gracias. En realidad es una frase de viejo. Yo quiero pedir disculpas a los jóvenes. Cuando nosotros éramos niños, íbamos al matiné en el cine y íbamos a ver 3 películas. Generalmente eran 3 películas. Acá en Formosa estaba el Cine Italia, el Cine Argentino. A la noche podías ir al Cine San Luis, Cine California, que quedaba en el barrio, allá en mi barrio, porque era al aire libre. La Española y creo que estaba el Lelón. Y ahí se terminó, ¿no? Y las películas que más nos gustaban siempre eran las de Cowboy. Entonces siempre en el barrio se decía, se mandó una de Cowboy. Porque generalmente los Cowboy, o Cowboy, no sé cómo se pronuncia, pero para nosotros eran los de Cowboy. Siempre era 1 contra 300 y ni recargaba la pistola y mataba a todos, digamos, ¿no? Es decir, entonces le decíamos a uno que se mandaba a una espectacular, le decían, ella es de Cowboy. Nosotros entendemos la situación, entendemos la desesperación de algunos, pero con la pandemia no se juega. Nosotros no jugamos. Ni jugamos a la política barata, ni jugamos con la salud y la vida de las personas. Fíjense que en el día de hoy hemos tenido con dolor anunciar 3 casos positivos en Clorinda, de los cuales 2 son contactos estrechos y uno, la de la señorita de 19 años que fue al hospital a consultar por una cefalea, es decir, por un dolor de cabezas, que pensaba que se estaba vinculado a un golpe que había tenido en la cabeza. En el hisopado de control arroja positivo a coronavirus. Y no hay nexo epidemiológico que podamos detectar. Más de una vez, nuestros médicos aquí presentes nos han explicado de que cuando no se puede determinar el nexo epidemiológico, tenemos una hipótesis de circulación viral comunitaria. Esa es la situación. Sin embargo, hay algunos sectores que están jugando a plantear judicialmente una acción para el levantamiento del bloqueo sanitario de Clorinda. Y eso es jugar con la vida y con la salud de los formoseños. Entonces nosotros alertamos. Ya se va. Le quedan pocos días, menos días de turno. Menos días de turno. Y lo que estoy diciendo no es ningún secreto, porque lo han manifestado dirigentes de un partido político centenario de Clorinda a los medios de comunicación de Clorinda. Ellos lo han explicado a los medios de comunicación de Clorinda. No es que lo estamos inventando nosotros, no es ningún secreto. No es ningún secreto. Después se enojan con las cosas que dice este ministro, porque soy el que habla más vehemente. Ya le dije un día, perdonen la pasión. Pero es así, se va a mandar una de Cowboy antes de irse. Esperemos que reflexionen, que tomen conciencia del riesgo en el que pueden ubicar a todos los que nos estamos cuidando desde el principio de la pandemia para tener el estatus sanitario que tenemos en Formosa. Es para que reflexionemos juntos. Esto no admite jugar a la política barata. Ya ayer intentaron jugar a la política barata, intentando sacar rédito de lo que pasó en el velorio del más grande. No hagamos eso, por favor. Esta situación es seria.
y tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, la posibilidad de empezar a recibir las vacunas que nos dan una esperanza. Esta situación sanitaria tenemos que cuidarla y protegerla entre todos. Y bueno, la del cowboy ya se las conté. A mí me gustaba Ringo, era uno de los... Y bueno, ahora ustedes quizás vieron una película que es la de Django, ¿no? Pero a nosotros nos gustaba con Giuliano Bellema, era otra, que aparece en esa película haciendo un cameo, por cierto. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, permiso, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio. La pregunta para usted, ministro González. Ayer usted nombró que cuando se contactaban con los formoseños que van a ingresar, había algunos que ya se encontraban en la provincia y señaló que se iban a iniciar investigaciones y denuncias pertinentes. Quisiéramos saber cuántos casos de estos han detectado y si ya se ha presentado algún tipo de denuncia ante la justicia. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Si me permiten, voy a buscar los antecedentes que los tengo acá. Un segundito, les pido por favor. Nosotros tenemos una actuación que es de la comisaría primera. ¿Sí? Es una actuación de la comisaría primera que se ha dado inicio porque la detección de estas situaciones se dio en el marco del trabajo que vienen realizando los compañeros en el Galpón G. Por una cuestión geográfica, entonces la actuación la realiza la comisaría primera. Nosotros tenemos hasta el momento detectados, llamémosle inscripciones irregulares, un total de 103 inscripciones irregulares. Estas inscripciones irregulares son de distintos tipos, pero al menos son 3 situaciones distintas. Una en la que evidentemente falsearon los datos de la declaración jurada, porque esta inscripción es una declaración jurada, los datos fueron falseados. La otra situación, para englobar, la otra situación serían de personas que están en la provincia, por lo tanto, o no salieron nunca de la provincia e hicieron esa inscripción, o bien estaban fuera de la provincia e ingresaron por un ingreso irregular por paso no habilitado, que ya hemos detectado varios de esos casos, que ya fueron citados y están identificados. Y otros que directamente no habían salido de la provincia y que hicieron esta inscripción. Y tienen las más diversas explicaciones. Pero como todo va a ir a la justicia, después ustedes la van a conocer. Gente conocida incluso, que son vehementes en el Formosa Libre, por ejemplo. ¿Sí? Estaban inscritos y nunca habían salido de la provincia. Y el último de los casos, que es el que llama mucho también la atención, es el de personas que manifiestan no haberse inscrito nunca. Entonces tenemos la posibilidad de que exista una sustitución de personas o un robo de identidad. Entonces, esta serie de cuestiones están englobadas en estos casos que los llamamos inscripciones irregulares. Entonces, al realizarse este trabajo permanente de contactos, van apareciendo. Teníamos uno, fíjense la anécdota, teníamos uno que nos decía de que estaba en Chubut y que no podía viajar por X motivo y que se enojó encima, nos retó, bla, bla, bla. Mira vos, había sido que el sistema te arroja de que había ya tenido 3 notificaciones de DNU. Si tenés 3 notificaciones de DNU, significa que vos estás circulando y cometiste alguna violación del protocolo. Obviamente, lo encontramos en la casa. Y había ingresado irregularmente por el Colorado. Y nos seguía mintiendo diciendo que estaba en Chubut.
Entonces, acá se está viendo de qué manera hay una situación, cuanto menos irregular, que necesitamos explicar para que todos la entendamos. Para que todos la entendamos. Y hay de todo, hay de todo. Hay una señora de 85 años del interior de la provincia que cuando se la visitó, le dijo, señor, pero no tengo ni celular, voy a inscribirme en esto, yo nunca salí de la provincia, y ella estaba inscripta. Es decir, alguien sustituyó la identidad de esa señora, usándola. Entonces, llama mucho la atención, insistimos. Todo este proceso que estamos llevando adelante de trabajo y comunicación con todas las personas está siendo debidamente registrado porque está en el marco de una actuación judicial, porque cumplido que fuere todo lo que nos ordenó la Corte, nosotros tenemos que informar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de los informes de avance, la situación real y concreta. Ingresaron estas personas lo llamamos, nos dijeron de que no iban a ingresar. Estas jamás nos contestaron el teléfono, ni los correos electrónicos, ni nada por el estilo. Y estas personas, pasó esto, de que se inscribieron de manera irregular, y pasó esto, lo otro, lo otro. Todo está siendo registrado de manera fehaciente para presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para realizar cuanta presentación judicial amerite realizarse. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, del diario comercial Vía País y Radio Parque. Ministro, bueno, recién lo escuchaba pidiendo responsabilidad respecto de las medidas sanitarias que aplica la provincia. También lo escuchaba el doctor Romero Bruno explicar en qué situación nos ubicamos en lo que está ocurriendo en la pandemia. También prestaba mucha atención al doctor Aníbal Gómez respecto de la exposición que hacía de cuál es la situación de Formosa respecto de otros lugares del mundo. Y me ponía a pensar un poco, ¿no?, esto de en qué lugar se ubica la prensa básicamente en esta pandemia, y creo que el lugar que hemos elegido nosotros, y por eso hemos sido de alguna manera tan vapuleados en esta conferencia, es del lado de la gente, del lado de lo que la gente pretende comunicar a este Consejo y del cual nosotros oficiamos simplemente como una herramienta. Precisamente en esa responsabilidad y entendiendo lo que usted estaba detallando recién de la exactitud con que este sistema de vigilancia que tienen respecto de los ingresos administrados y a su vez también la cantidad de causas que exactamente nos cuenta cuántas se han llevado a la justicia, cuántas han tenido condena o no, es que la gente nos ha pedido y que de manera, digo, extraña no se ha manifestado en este Consejo, es esta fiesta que se ha dado y que muestra un poco la falta de responsabilidad o la impunidad con que actúan familiares de hijos del poder, así como han dicho en esa nota en TN, y de la cual no se ha dicho una sola palabra en este Consejo, por tanto tenemos la obligación de plantearlo como algo inequitativo respecto de la responsabilidad de la que se habla en este Consejo. El día de hoy en la mañana escuchaba en un radio colega a la hija del doctor Labarte, un reconocido militante de la política que ha sido diputado también, profesional de la medicina, que ha ido al interior a hacer un montón de campañas que nadie ha hecho, que no pudo ver a su padre antes de fallecer por una enfermedad oncológica. Y es ahí donde la pregunta cae de Maduro respecto a las responsabilidades y quien más tendría que de alguna manera cumplirlas es quienes son referentes políticos en el gobierno o sus familiares. Digo, ¿se ha tomado algún tipo de acción respecto de esta fiesta, esta pool party, como han dicho los medios nacionales, del sobrino del gobernador Infran en Laguna Blanca, o puntualmente eso no es algún hecho de competencia de este Consejo? Gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Ya me parecía que había demorado tanto en preguntarlo, pues de hecho lo tengo acá anotado. Estaba esperando hace varios días que usted pregunte esto, porque este tipo de cosas que a usted le interesa comunicar. Al respecto, hemos de informar de que acá en Formosa no hay nadie con coronita. Ya lo dijimos una vez, dejen de cuestionar, nadie tiene coronita. Se ha iniciado
aquel día, que ya no sé cuántos días pasaron, el sumario contravencional número 357/20 de la Comisaría de Laguna Blanca, caratulado CMM y otros sobre infracción a los artículos 145 y 146 del Código de Faltas, que es por donde van todas las fiestas clandestinas. Contestado que fuere, con los datos concretos, reales y efectivos que estaban esperando en mi libretita hace varios días, pues sabíamos que usted iba a venir con esto. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el doctor Ibáñez. Ministro, usted siempre resalta y destaca las cuentas claras de la provincia. De hecho, Formosa cerró el segundo trimestre del año con superávit primario y fiscal, a pesar de la pandemia y del freno a la actividad económica. También me había contestado hace un par de días que Formosa puede afrontar el alto costo operativo de esta resolución judicial, hacer frente a este ingreso masivo de personas. Con este escenario, yo sé que es un anuncio que se va a hacer seguramente muy pronto, pero con estos números positivos, ¿la provincia está en condiciones de brindar o de dar este famoso bono de fin de año para diciembre? Usted sabe que diciembre es un mes muy particular en la Argentina donde se solicita este famoso plus. Gracias. Bueno, no tenemos que perder de vista que la recaudación fiscal es día a día. Levantamos un poco en los últimos meses, pero nada, digamos, extraordinario como para tener excedentes para otro tipo de inversiones o de gastos. Y sí, nosotros tenemos que previsionar todo lo necesario para el combate con la pandemia. Tenemos también que tener en cuenta que está en marcha un plan de obras públicas provincial que da trabajo a la gente. Es decir, que hay empresas trabajando formoseñas que dan trabajo a la gente y que nosotros no podemos parar ese plan de obras públicas. También hay que tener en cuenta que tenemos programas sociales, que hemos tenido que reforzar partidas presupuestarias de esos programas sociales. ¿Por qué? Porque el COVID hizo que la economía en muchos sectores se paralizara. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso, tenemos que tener en cuenta los recursos y tenemos que tener en cuenta que las obligaciones que nosotros tenemos fundamentalmente que cubrir es la obligación salarial con nuestros trabajadores y trabajadoras de fin de año, que es el sueldo con los aumentos otorgados durante el año y el aguinaldo, que significa también otro esfuerzo presupuestario. Hay que tener en cuenta todo eso para ver si nosotros no estamos hablando de ningún tipo de plus de fin de año ni de bono alguno, porque no estamos en condiciones hoy de tener la certeza de cuáles van a ser los ingresos de acá hasta fin de año. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. A quien corresponda, teniendo en cuenta que Formosa no es la única provincia que requiere un PCR negativo para el ingreso a su territorio, ¿qué trámites debería realizar una persona que necesita salir de Formosa y dónde se puede realizar los PCR para, bueno, obviamente poder llevar ese estudio a la provincia que desea dirigirse? Gracias. Gracias a usted porque nos permite con esta pregunta dar contexto a una información que circuló de que nosotros no dejamos salir de la provincia a personas. No hay que hacer ningún trámite para salir de la provincia. Jamás estuvo en discusión esa cuestión. Se tiene que completar los trámites en la página argentina.gov.ar en el que están los permisos de circulación nacional. Ahora bien, hay provincias que exigen el PCR negativo para poder ingresar a esa provincia. Por lo tanto, las personas que necesitan viajar solicitan un turno para la realización de ese hisopado en la UPAC. Las personas del interior, obviamente los de Clorinda, cuando tienen que salir de Clorinda, se realizan ese hisopado en el hospital de Clorinda. Pero no existe ningún requisito para salir de la provincia.
Jamás, jamás. Esa es otra fake news que ha inventado algún periodista de acá que mandó a Buenos Aires. Nunca ha existido ese tipo de cuestiones. Lo que sí existe en Formosa es un programa de ingreso ordenado y administrado porque es una medida sanitaria para cuidar a nuestro pueblo de la situación de la pandemia, que son las medidas sanitarias que hemos dispuesto, que ha dispuesto el gobernador Infram para cuidar a los habitantes de la provincia y que los habitantes de la provincia, en su inmensa mayoría, la aceptaron y la respaldan porque si no, no tendríamos los resultados sanitarios que tenemos en este momento. Entonces aparecen aquellos que dicen, ay, sí, Formosa exige el hisopado, sí, de ingresos, sí, fíjense. Hoy le informamos que 19 de las personas que tendrían que haber ingresado hasta el día de hoy dieron positivos. Se reprograma ese ingreso para cuando tengan los negativos. No hay ningún inconveniente al respecto, ¿sí? Pero el problema es Formosa. El problema en Formosa. Así de grande sacó TN. Ayer, antes de ayer, no sé, no, ayer fue lo de Diego, antes de ayer. Así, pero así gigante, mintiendo de que tenían que depositar 14.000 pesos para ingresar a la prueba. Falso, falso. Y acá encima vinieron y no preguntaron esa misma falsedad. Eso es mentira. Eso es falso. Los hisopados en la provincia de Formosa son gratuitos, obviamente. Decíamos, nosotros tenemos ingresos a la provincia, además de esto que ordena dentro del marco del ingreso ordenado y administrado, que la Corte ordenó realizarlo en 14 días hábiles, tenemos el sector de los productores agropecuarios que tienen tareas inherentes a su labor, que nunca ha parado esa situación, que es otro camino de ingreso, porque así está establecido en la legislación nacional. Ahora, si el señor tiene un campo, viene a hacer trabajos en Zunga, evidentemente tiene un respaldo económico para hacerlo. Entonces sí, abona el hisopado. Pero quienes ingresan por el programa de ingreso ordenado y administrado, esto es gratuito. El esfuerzo sanitario que está haciendo Formosa es enorme. No vamos a juzgar cuáles son las políticas sanitarias que tienen otras provincias, pero al menos dejen de medirnos con la doble vara que tienen. Dejen de medirnos con la doble vara que tienen, porque, por ejemplo, Luis Novarecio, discutiendo con este ministro de Gobierno, piensa que yo me voy a achicar. Ya le dijimos ya. Los formoseños no nos achicamos ni debajo del agua. Piensa que porque tiene un programa de radio nos vamos a achicar. No, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, yo no lo vi defender con tanta furia con el jefe de gabinete ni con ninguno de los ministros, el jefe de gabinete, no, el jefe de gobierno, ni con ninguno de los ministros en julio del año pasado cuando murió uno de frío en la calle en Buenos Aires. No, tampoco lo escuché a ninguno de los de acá quejarse tanto de esa situación. Entonces tienen una mirada selectiva, tienen una mirada a 5 cuadras de la Plaza de Mayo. Murió una persona de frío. En una ciudad de millones de habitantes nadie fue capaz de tenderle una mano solidaria a ese hombre, ni el gobierno de esa ciudad, la ciudad más rica de la Argentina, fue capaz de darle cobertura a esa persona en situación de calle que se murió de frío. De frío, es inconcebible, inconcebible. Y nos cuestionan a nosotros. Y nos cuestionan a nosotros. ¿Por qué no le trata como me quisiste tratar a mí, al jefe de gobierno de la ciudad autónoma? Yo no me voy a achicar, de ninguna manera. Ningún formoseño se va a achicar. Nosotros, entiendan, solamente nos arrodillamos ante Dios. No nos arrodillamos ante nadie y a todos los miramos de frente. La doble vara. Ahí tenés la doble vara. Ahí tenés la doble vara. Esa es la doble vara. Claro,
Un pobre hombre muere de frío, abandonado, solo, en una vereda de Buenos Aires, de frío, en la ciudad más rica, y vienen a juzgarnos a nosotros. Lo que pasa es que la solidaridad para esta gente es directamente proporcional a la distancia en la que se encuentra el hecho con el cual se tiene que solidarizar. Si en las narices tienen. El último censo decía que habían 1.300 personas, creo que en situación de calle, en la ciudad autónoma el año pasado. Y las organizaciones no gubernamentales, de las cuales muchos acá son amantes de mencionar cada 2 por 3, hablaban de que esa cifra era mentirosa y que habían 4 veces más de personas en situación de calle, y no les importó nunca. ¿Y nos vienen a juzgar a nosotros? No. Respeto. El pueblo de Formosa es digno y al pueblo de Formosa se lo respeta. ¿Y por qué? Y porque nosotros somos buena gente. Por eso siempre nos quedamos con la buena gente de Formosa. Y la buena gente de Formosa que quiere participar y mostrarles a todos de qué manera estamos llevando adelante esta pandemia cuidándonos entre todos. Por eso este espacio participativo de Cuidarte es Cuidarnos, en el que mostramos las imágenes que presiden nuestra reunión diaria de este diálogo. Así que si nos vamos a la pantalla, podemos ver a la buena gente de Formosa que nos envían sus imágenes, porque todos quieren participar. Cada vez es más la cantidad de gente que nos manda sus imágenes. Fíjense, ellas son Viviana y Maricel. Nos contaron de que el 17 de noviembre salieron a pasear. Decían que tenían demasiada ganas de gritarle a mucha gente que tenían ganas de pasear. Y ellas son del Colorado. Y agradecen de todo corazón el esfuerzo que los 640.000 formoseños están poniendo para defender el estatus sanitario que tenemos y que lo vamos a defender de uñas y dientes como las madres defienden a sus hijos. Gracias Viviana y gracias Maricel. Acá lo tenemos a Mauricio. Mauricio es voluntario y colabora como otros muchos jóvenes de edad, pero jóvenes de espíritu también, en el Galpón G. Este formoseño se encontraba estudiando en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde lo sorprendió la cuarentena. Solicitó el permiso. Cuando le llegó el permiso, volvió a Formosa con el programa de ingreso ordenado y administrado. Y una vez que salió de la cuarentena, decidió ser voluntario, porque él quiere retribuir a la comunidad formoseña la ayuda que se le brindó durante su aislamiento. Y si prestan atención, detrás de Mauricio hay unas inscripciones. Ustedes saben de que en el Galpón G, las personas que están trabajando también necesitan expresar lo que están sintiendo y día a día escriben en unos afiches que hay en el lugar lo que sienten en ese momento, del por qué lo hacen, de por qué están trabajando como militantes de la salud y la vida. Y verdaderamente cada uno de esos mensajes es de una terrible profundidad que nos llena el alma de ver cuánta energía tienen los jóvenes formoseños, de cuánta energía tiene la buena gente de Formosa, que de la solidaridad hace verdaderamente militancia. Y por último tenemos esta preciosura que se llama Maite. Pero miren la cara de Maite con esa camiseta de Argentina, que sin lugar a dudas es la del más grande. Ella tiene 7 años, va a la Escuela Provincial de Educación Primaria número 2, que hoy está preparada ya para hacer un centro de alojamientos preventivos. Va al primer grado A. Ella vive en Formosa y aunque disfrutó muy poquitito sus clases presenciales, aprendió a través de sus clases virtuales, con su seño, a captar lo que los demás sienten o piensan. Es por eso que con su mamá, que es Eli Acosta, para ayudar de alguna manera a esta entrada de personas en nuestra provincia a través de un cartel en donde invitamos a todos a poner en práctica la empatía, que consiste en aprender a ponerse en el lugar del otro, conectar con sus sentimientos y con la forma en que vive las situaciones, entendiendo sus deseos, sus miedos y también los nuestros, como los de ellos. Maite defiende a los formoseños porque dice de que nosotros nos cuidamos,
entre todos y de esa manera cuidamos también a sus abuelitos, a quienes ama con todo el alma, en particular a su abuelo Pepe, que es, miren, una cosa que tiene Maite con su abuelo Pepe, que es maravillosa. Y además nos dice, en Formosa no se rinde nadie. Gracias, Maite. Acabamos de recibir todos y todas este abrazo virtual que nos acabas de dar, que para todos y todas es un verdadero mimo al corazón. Gracias por compartir este diálogo diario. Los esperamos nuevamente el día de mañana. Que Dios y la Virgen nos protejan.